Buenos Ya. días. Está- Para mí es un gratísimo placer Gracias. estar con ustedes y a través de ustedes conversar con el país en este tiempo histórico del coronavirus. Muy bien. Decía Laura que con usted íbamos a hablar de temas electorales, de junta, de virus, De política. de política, y usted sabe, de ambas sabe mucho. Un poquito. Cuéntenos, cuéntenos cómo ha cambiado el panorama político con la pandemia, primero. Bueno, la pandemia cambió absolutamente todas las actividades humanas. De alguna manera ha incidido en que se modifique, se cambie el comportamiento en todas las actividades. Cambió todas las agendas. Aproximadamente 40 procesos electorales fueron aplazados como consecuencia de la pandemia. Y en lo que tiene que ver con parte electoral, además, cambió en lo relativo a las campañas electorales. Todos hemos sido testigos de una campaña absolutamente distinta. En cierta forma, muy parecida a lo que hace mucho tiempo se ha planteado que debería hacerse en una campaña, que sea a través de los medios de comunicación. Siempre se decía que desaparecerían los grandes eventos electorales, tales como mítines masivos, que era lo que caracterizaba el apoyo popular durante un tiempo, el mitin más grande de cierre o los mítines que se iban haciendo durante toda la campaña reflejaban el potencial de ese candidato, ese partido para las elecciones. Eso Doctor, ya cambió. doctor, Y igual, ajá. así como te dice que se ha cambiado toda la agenda, parecería que la pandemia también le cambia a los partidos los planes para manejar el país. Es decir, y yo observo que los partidos no han anunciado, ni los candidatos están anunciando los ajustes en sus planes de gobierno, porque digamos, habría que pensar que lo que decían que iban a hacer antes de la pandemia no lo podrán hacer exactamente después de la pandemia. ¿Cómo entiende usted que los partidos van a manejar esta situación? Bueno, hay dos cambios significativos que deben producirse en los programas de gobierno. Recuerden que ahora presentar el programa de gobierno es obligatorio. La ley establece que debe presentarse, bueno, ahora vence el plazo para la presentación y los partidos tienen que integrar sus programas lo relativo a al manejo sanitario y sobre todo a la crisis económica que va a dejar la pandemia. La que había se va a profundizar significativamente. Por ejemplo, le puedo decir, en el caso del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ya tiene su plan específico para el tema de la pandemia. Y eso tienen que hacerlo todos los candidatos. Quizá no habrá tiempo de integrarlo de una manera efectiva a los programas de gobierno porque ya hay que presentarlo, ya el plazo se vence, pero sí tienen que tenerlo como un plan adicional. Claro. Doctor Olivares, el hecho de que estamos en una campaña diferente por el COVID-19 está haciendo que las actividades sean más operativas que de propuestas. ¿Cómo está la posición del candidato del PRM, ya que presentaron su proyecto, ya lo entregaron a la Junta? Pero ¿cómo está de cara a lo que hemos estado viendo dentro de la sociedad, de las encuestas que se han estado ventilando? Bueno, se ha mantenido sobre el 50% siempre y sobre todo que él asumió una posición proactiva en medio de la crisis, ha estado en contacto permanente con la ciudadanía y de paso ha aprovechado para tener una conexión mayor con segmentos de la sociedad civil
instituciones comunitarias y sobre todo se ha concentrado en ese tipo de contacto para desde ahí ayudar a todos los necesitados, sin importar que sean o no del Partido Revolucionario Moderno. Creo que eso ha dado un excelente resultado y la pandemia que ha sido utilizada por el partido de gobierno como un instrumento de campaña y que decidieron asumir la pandemia precisamente porque entendían que era una oportunidad para tratar de relanzar a su candidato, que nunca ha podido despegar. Y entonces las actividades fueron intensas. La utilización excesiva de recursos, tanto provenientes del financiamiento privado como recursos del Estado. Vimos ahí la intervención de una empresa privada que no sabemos cuál es el monto que le ha aportado al candidato del partido oficial, y también, lógicamente, la utilización de bienes del Estado en la campaña. Todas las facilidades recibidas para realizar la actividad como dentro de una campaña en la que se confundía el Estado con el candidato, y a veces mucho más. Parecía o parece que el presidente le ha entregado todo el poder al candidato para que refleje que él es el benefactor de la patria del coronavirus, y que en consecuencia él es que le resuelve los problemas a la gente. Todo esto, lógicamente, utilizando los recursos del Estado. Por esa posición que acabas de plantear, creo que puedo anticipar un poco por dónde iría la respuesta a la pregunta, pero como quiera hay que hacerla. Se espera que en el día de hoy se conozca en la Cámara de Diputados la solicitud de extensión del estado de emergencia que el Senado aprobó ayer por 25 días. Ya el antecedente en la Cámara ha sido que no se aprueba por el tiempo que ha solicitado el Ejecutivo, y algunos PRMistas han manifestado abiertamente su oposición a que se pueda extender el estado de emergencia. ¿Hay una posición partidaria firme con el tema? Sí, mira, es que el presidente Medina ha asumido un comportamiento extraño, totalmente contrario a lo que debe hacerlo un presidente en medio de una crisis como esta. Y él ha decidido, como decíamos antes, asumir la crisis excluyendo a todos los sectores, sobre todo a la comunidad política, a la oposición. En ese sentido, no existe una comunicación, y cada vez que envía una solicitud de extensión del estado de emergencia, lo hace en frío, porque la idea es que la oposición, proyectar que la oposición no significa nada en medio del proceso. Cuando va al Congreso, va fría la propuesta de extensión. Con todo y eso, la oposición ha sido generosa y ha atendido siempre la solicitud, ha evitado politizar la situación. En este caso es igual. Me reúno con un sector de los empresarios, cómodamente, pero ni siquiera un contacto con el liderazgo político, con el candidato que él sabe, todo el mundo sabe, que es el potencial, el virtual presidente de la República, su sucesor. Entonces, solicita los mismos 25 días que en la última se le negaron, porque le dijeron no, solamente pueden ser los mismos 17 días, no más de los 17 días anteriores. Pero ahora solicitó los 25 días. Yo estoy absolutamente convencido de que no se le va a aprobar en la Cámara de Diputados esos 25 días, que todo el mundo sabe que son excesivos y que son demagógicos, con el propósito de presentarse como quienes tienen el mayor interés de solucionar los problemas. Y saben que esos 25 días no son posibles. Doctor. Yo pienso que se va a reducir
significativamente y que no puede pasar eso de 10 días. Ya eso no es posible. Además, hay que entender que se trata de espacios de tiempo utilizados políticamente por el gobierno, porque el gobierno politizó el tema y desde el principio. Y es un tiempo que ellos aprovechan. Mientras hay toque de queda, mientras existe un toque de queda para los que no son del PLD, para los que no son del PLD. El toque de queda es para los que no son del PLD, porque los PLDistas andan haciendo campañas nocturnas. Mire. Y yo decía, parece ser que el gobierno, el presidente descubrió que el COVID-19 se contagia en horas de la noche, porque mientras mantiene el toque de queda en la noche y lo tiene como el instrumento más importante, en el día la gente anda en la calle como quiere, las actividades son absolutamente normales y hace que el toque de queda se convierta en una decisión de emergencia que no es fructífera. Pero eso que usted dice de solamente aprobar los 10 días pudiera recaer en el hecho de que en 5 días después de la aprobación volviera el presidente a solicitarlo y así estuviera reincidentemente hasta que entendieran o hasta que esto se reabriera. Se dice que hay fechas, aunque todavía no las han planteado, y esta mañana, iniciando el programa, nosotros comentábamos una publicación del Washington Post que mencionaba de muchos países, o de algunos países, Estados Unidos y a otros europeos, que han reabierto su economía porque dicen, bueno, tenemos que convivir con el virus, pero han tenido que volver a restringir, a cerrar, porque se han dado los denominados rebrotes que elevan mucho más los picos. ¿No sería, Eddie, un peligro exponer a la población a reabrir la economía, a pesar de que es la necesidad de muchos, para que esto se pueda seguir manejando? Bueno, siempre existe esa posibilidad y entonces se toman de nuevo medidas. Siempre va a ser así. Las gripes también, el dengue también, la influenza también, el N1 también, todas han sido así, que rebrotan. Entonces vamos a tener eso hoy, mañana, pasado. Lógicamente, las medidas tienen que tomarse con todo el cuidado que requieren las circunstancias. Se trata de una pandemia como consecuencia de una enfermedad que es altamente contagiosa. Esa es la verdad. Ahora, tiene que ponérsele límites. El presidente no puede seguir utilizando la crisis políticamente apenas a 50 días de las elecciones. Y yo pienso que en ese sentido él tiene que asumir el tema con un criterio más institucional, como un verdadero estadista. Debió tener una comunicación, porque ya es tardísimo, debió tenerla con la oposición como se lo solicitó el candidato del Partido Revolucionario Moderno, doctor Luis Abinader. De modo que la crisis él la toma para sí, doctor. Para lo que le conviene. Para lo que no le conviene, entonces entiende que hay que aprobar las cosas como él quiere. Y yo creo que eso no le hace ningún aporte al buen manejo de esta situación difícil por la que atraviesa nuestro país, igual que toda la humanidad. Doctor, independientemente de que el presidente pueda o haya sido deficiente en la comunicación con la oposición o falta de motivar esos pedidos, ¿cuál es la visión de la oposición? La oposición entiende que el país está en capacidad de reabrirse, que no necesita más estos planes de emergencia. ¿Esa es la visión? No, en esa parte todavía el Partido Revolucionario Moderno, su equipo, su equipo de especialistas en la materia, encabezado por el doctor Fer Iglesias,
el equipo estudia eso permanentemente, la situación, el desarrollo. Igual ocurre con lo que tiene que ver con la situación, el impacto sobre la economía, que es otro tema. Y también analizamos el manejo de la crisis, como señalábamos por parte del presidente, el manejo político, partidario y de campaña de la crisis por parte del gobierno. Pero ese es un tema que se planteará en su momento. Sin embargo, hay que ir ya procurando tomar las medidas que conduzcan hacia un retorno que tendrá que producirse, un retorno organizado, un retorno en el que prevalezca el interés de la nación, no el interés político o el interés de grupos. Yo pienso que de eso se trata y el presidente en ese sentido tiene que actuar como actúan los estadistas en una situación como esta. El centro del universo es él en relación con esta crisis. Los otros no importan, los otros no cuentan. ¿Por qué? Porque es un instrumento político, está instrumentalizado. Este proceso como lo instrumentalizó la primera dama, siendo candidata a vicepresidencial, pronunciar discursos desde el Palacio Nacional, utilizando los medios del gobierno, violentando la ley 1519, la ley del régimen electoral, que le prohíbe a los funcionarios que son electos y que aspiran a un nuevo cargo en las elecciones que se desarrollan, le prohíbe utilizar cualquier tipo de medio relativo a la función que desempeñan en el momento. Está prohibido por la ley. Y la vicepresidenta, dentro de esta campaña con el COVID, ha violado la ley. De modo que cada vez que pronuncia un discurso la vicepresidenta está violando la ley electoral. Pero todo eso ha sido parte de un plan bien concebido para utilizar y que no ha dado el fruto que esperaban. Esperaban relanzarse con la crisis y eso no le ha dado ningún resultado. Pero yo pienso que ha sido lamentable para la institucionalidad del país ese comportamiento de exclusión del presidente de la República y ese manejo político, partidario, electoral de la crisis. Muy bien. Doctor, gracias, muy amable. Gracias por su intervención. Cuídese mucho con las familias y estamos muy agradecidos de su intervención hoy con nosotros. Gracias, don Eddie. Gracias.